profesión y es experto cada quien, un abogado en su profesión. Si nosotros somos cristianos, debemos ser expertos en la Biblia. Nosotros debemos conocer la Biblia si es que nos decimos ser cristianos, no religiosos. Porque hay una religión que se llama cristianismo, pero la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo en Juan 8:31. El discípulo es el que cree en Jesucristo y vive conforme a lo que Él enseñó, a lo que Él habló. Así puede que entonces es experto cada quien, un abogado en su profesión. Si nosotros somos cristianos, debemos ser expertos en la Biblia. Nosotros debemos conocer la Biblia si es que nos decimos ser cristianos, no religiosos. Porque hay una religión que se llama cristianismo, pero la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo en Juan 8:31. El discípulo es el que cree en Jesucristo y vive conforme a lo que Él enseñó, a lo que Él habló. Así puede que entonces, para crecer en ese conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Jesús. Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Nada de lo que nosotros hacemos aquí como iglesia lo estamos haciendo por una vana repetición o por tenerlos ocupados, sino que todo el esfuerzo que nosotros hacemos como iglesia es proporcionar los canales para que cada uno de ustedes, los creyentes, cada uno de nosotros, los creyentes, obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas y heredar la vida eterna, que alcancemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual nadie verá el Señor. La Biblia es enfática en el libro de Hebreos 11, dice, Hebreos 12, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad es la que proviene de la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Esto no es una religión, mi hermano. Si usted y yo no oramos, si usted y yo no leemos la Biblia y escudriñamos la Biblia, no vamos a ver al Señor. Eso es la verdad. No nos engañemos. Así puede que entonces les decía, nada lo estamos haciendo por molestarles la vida o por tenerlos ocupados, sino que es nuestra responsabilidad como congregación, como iglesia, proporcionar los canales para que cada uno viva la vida de fe con toda potencia. Pero eso no puede ser coaccionado ni por medio de amenazas ni de soborno, sino que tiene que ser que a cada uno de ustedes les nazca. Yo en este momento, como pastor, como vasija de barro que el Señor ha puesto aquí, entonces lo único que hago es parar las orejas, poner atención a lo que el Señor Espíritu Santo me dice que haga para que la iglesia alcance esa santidad. Pero el que vengan o no vengan es la decisión de cada uno de ustedes. Pero yo como tal, le repito, mis manos están limpias de su sangre. Todo lo que estamos haciendo como iglesia es proporcionar esa santificación. Todas nuestras actividades están dirigidas a que haya oración, todas nuestras actividades están dirigidas a que haya lectura y entendimiento de la Biblia. Ayer nosotros tuvimos entonces oración de madrugada por los jóvenes. ¿Sabe cuántas personas vinieron a orar? Mi esposa y otra señora. O sea que los únicos que tienen hijos por quien orar y por quien clamar o hermanos, entonces es mi esposa y esa otra señora.
Los demás, todos los hijos de ustedes sí ya son salvos y santos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ellos. Solamente entonces mi esposa y esa señora tienen hijos. Ayer también vinimos y hicimos práctica de lectura bíblica. ¿Cuántos pueden decir que saben leer? No solamente la Biblia, sino leer. Porque si no sabemos ni siquiera leer, mucho menos entonces vamos a poder leer la Biblia. Porque para leer y entender se necesita primero aprender a leer. Ayer tuvimos esa clase de lectura para comenzar a aprender a leer. Bien, entonces le repito, nosotros estamos proporcionando los canales, pero es de cada quien tomar la decisión. La voluntad sí la debe poner usted, las ganas sí las pone usted. Nosotros ponemos los medios, pero las ganas sí las tiene que poner cada uno, las tiene que tener cada uno. Así pues, entonces los invito en el nombre de Jesús para que reflexionemos acerca de esto. Cuando hay vigilias, estamos siempre prácticamente los mismos. Pero entonces yo me pongo a ver, bueno, solamente este grupito tan pequeño que estamos aquí somos los que tenemos necesidad. Por el resto, no, el resto están divinamente. Pero ¿cómo así que están divinamente? Cuando voy a ver la realidad, no, claro que no, no están divinamente, claro que no. Están llenos de circunstancias, están llenos de situaciones, pero no parece, porque entonces no se manifiesta. Porque entonces no, ve que el Señor Jesucristo dijo claramente que pedid y se os dará, tocar y se os abrirá. Y si usted y yo no estamos orando, entonces ¿cómo vamos a esperar a recibir de parte del Señor? No piense ninguno que sin oración, sin lectura de la Biblia va a ver a Dios. Esa no es la verdad bíblica. ¿Bien? Buenos días. Dios bendiga. Es un poquito la voz, pero estoy como... Disculpa, por favor. Nosotros como iglesia tenemos ya el desarrollo de la enseñanza desde el púlpito. Los 2 primeros domingos de cada mes nosotros estudiamos en forma sistemática el Evangelio de Mateo. El tercer domingo nosotros conocemos un aspecto importante de la voluntad de Dios, hacemos teología bíblica, esto siempre tratando de conocer a Dios por medio de su palabra, eso lo hacemos el tercer domingo. El cuarto domingo estamos aprendiendo a cómo rendir el culto a partir del libro de Génesis, y cuando hay quinto domingo, entonces el quinto domingo nosotros hablamos a la iglesia, a la congregación. Durante el mes tratamos de tocar la Biblia siempre. Igualmente el día de hoy, este domingo, entonces nosotros vamos a leer una porción, vamos a desarrollar esa porción y vamos a tratar de tocar toda la escritura. Toda la escritura vamos a tratar de tocarla el día de hoy. Entonces la porción que corresponde al día de hoy es Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14, vamos a leer del versículo 34 al 36. Pongámonos de pie, por favor, si son tan amables. Mateo 14, del 34 al 36. Dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que sea trayendo revelación de esta su palabra a nuestro espíritu, que hoy escuchemos la voz de Dios y por medio de ese conocimiento podamos tener esa vida eterna, la vida que está en su palabra. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí congregados en tu nombre, Señor,
dándote las gracias por el privilegio que nos das de estar hoy aquí, Señor. Gracias por esa palabra de vida eterna, Señor. Yo te pido que seas tú trayendo entendimiento, conocimiento, revelación de tu palabra, Señor. Abre los ojos, oídos espirituales de tu iglesia, Señor, para que ellos reciban palabra de vida eterna el día de hoy. Y que ayúdanos, Señor, para lo que por gracia hoy vamos a recibir, por gracia demos a otros. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad, Señor. Guárdame en mí mismo, Señor, que yo no hable por mi propia cuenta, que yo no busque mi propia gloria ni mi propia justicia, sino que dé a revelar lo que tú has hablado por medio de tu Hijo Jesucristo, y que sea tu Santo Espíritu llevándonos a toda la verdad. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Como les decía, nosotros el primero y segundo domingo del mes estudiamos en forma consecutiva el Evangelio de Mateo. Tratamos de tocar todos los capítulos de Mateo. Esto para no tratar de saltar alguna porción de que de pronto nos afecte en nuestra vida diaria. Entonces tocamos siempre el primero y el segundo domingo del mes, Mateo. ¿Con qué fin hacemos eso aquí? La Biblia es un libro en el cual está contenida la palabra de Dios, está contenida la voluntad de Dios. Dice la Biblia que este es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y busca. Entonces nosotros aquí, ¿qué hacemos cada domingo? Buscar, escudriñamos las Escrituras para adquirir ese conocimiento, esa sabiduría que proviene de Dios. Dice la Biblia en el libro de Santiago que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal, diabólica. Eso dice en el libro de Santiago. Pero nosotros estamos conociendo la sabiduría que proviene de Dios. Y por medio de esa sabiduría, yo primero que todo conozco bien, aprendo bien. ¿Para qué? Para poder enseñar bien. Eso es lo que hacemos aquí. Tratamos de leer la Biblia y de escudriñar lo que más podamos de esa porción para aprender y para poder enseñar. Eso es lo que cada 8 días hacemos aquí en esta iglesia. Ese es el propósito por el cual nosotros escudriñamos las Escrituras. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto desconocimiento? ¿Por qué hoy hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones que están hablando cosas que nada que ver? Porque como dice la Biblia, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego cae al hoyo, todos van con él. Entonces nosotros aquí no solamente estamos conociendo, sino que lo que estamos conociendo es verdad, es conforme a la Escritura. Para que todos esos velos, toda esa mentira que el diablo ha puesto en el entendimiento del hombre, sea quitado. Entonces eso es lo que hacemos aquí, escudriñar las Escrituras. Miremos qué dice en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. Busquen en la Biblia, vamos a ir con despacio para que ustedes también puedan leer. 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leamos nuevamente el 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es que tenemos el conocimiento? Para enseñar, para enseñar. Yo primero necesito aprender para poder enseñar, pero enseñar ¿cómo? Bien, no con una religión, no con una doctrina de hombres, sino conforme a la palabra de Dios, porque este libro, como lo acabamos de leer, es inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Este libro es inspirado. Los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Bien, hoy lo que vamos a conocer acerca de Dios es que Dios es amor. Dios es amor. Nosotros, miren, nosotros siempre, todos los que estamos aquí hemos escuchado que Dios es amor. Y la religión nos ha enseñado siempre que Dios es amor. Pero nosotros tenemos que entender algo. El amor de Dios es diferente al amor de los hombres. Nosotros los hombres somos carne. Nosotros los hombres tenemos alma. Y nosotros los hombres tenemos espíritu. ¿Cuál es el amor de la carne? ¿Qué ama la carne? La carne le gusta sentir. La carne le gusta el placer. A la carne le encanta dormir. A la carne le encanta comer. Entonces, si el amor de Dios fuera por la carne, entonces Dios mandaría que durmiéramos, porque qué rico dormir. Ese no es el amor de Dios. Ese es el amor de la carne. ¿Cuál es el amor del alma? ¿Qué le encanta al alma? Al alma le gusta escuchar música, le gusta escuchar poesía, le gusta escuchar palabras bonitas, le encanta escuchar la literatura, por ejemplo. Los sentimientos, ese es el amor del alma. Pero en Juan 4:24 dice la Biblia que Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea que el amor de Dios es diferente al amor de los hombres. Dios es espíritu y nosotros somos carne y somos alma. Es diferente el amor de Dios, que es espíritu, al amor del hombre, que es carne. El amor del hombre siempre es circunstancial. El amor del hombre está sujeto al momento. Hoy puedo ser que yo amo a mi esposa, pero mañana tenemos problemas, estamos en discusiones y vienen circunstancias. Entonces, ¿cómo está la cosa? Y que alguna persona, algún ser querido me hace algún mal. Entonces yo quiero tomar venganza y entonces quiero hacer maldad. Ese no puede ser el amor de Dios. Ese es el amor del hombre. El amor del hombre está sujeto al espacio, al tiempo, a la circunstancia. El amor del hombre es diferente al amor de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer correctamente cuál es el amor de Dios para no caer en la mentira. Hoy la mayoría de las iglesias, mire, la mayoría de las iglesias no conocen el amor de Dios, que es del Espíritu, y enseñan el amor de Dios, que es del alma y de la carne. Entonces viene la gente a la iglesia y el Señor te quiere dar un abrazo, recibe el abrazo del Señor, y pone musiquita bajita y la gente siente en el alma la música y la emoción y salen conmovidos por la palabra No, es que el amor de Dios no es por la carne ni por los sentimientos. El amor de Dios es espiritual, es espiritual. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esa porción. Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces miremos cuál es el amor de Dios. Veámoslo en Primera de Juan. Primera de Juan, está ya casi al final. Primera de Juan, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Acuérdense que está el Evangelio según San Juan y está Primera, Segunda y Tercera de Juan, ya casi al final. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué dice?
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta aquí leen, hasta aquí. Hasta ahí enseñan. Dios es amor. Y ya, listo. Ya la gente, ay, sí, entonces no importa, usted haga lo que deje de hacer, no importa si usted cree o no cree, no importa si usted es malvado, no importa, porque Dios, ¿qué? Es amor, claro que sí, Dios es amor. Y por eso es que vemos tanto engaño, tanta mentira, porque solamente enseñan estos dos versículos. Entonces pues, están rebajando el amor de Dios, que es del Espíritu, al amor de la carne, de este mundo. Están rebajando. Entonces el Señor te ama y el Señor quiere para ti cosas hermosas hoy. El Señor va a traer bendición. Pide el carro, pide la casa, pide la camioneta, pide. Y entonces el amor de Dios se manifiesta en las cosas del mundo, en la carne. Pero ese no es el amor de Dios. La Biblia tiene dos pactos o dos testamentos, ¿verdad? ¿Estamos claros? En el antiguo pacto, Dios, ¿cómo fue que nos dio el mandamiento del amor? Miremoslo en Mateo, veamos, sí que perdamos Primera de Juan, porque vamos ahorita a regresar a Primera de Juan, pongan ahí un papelito, pongan alguna cosita, vamos al Evangelio de Mateo, Mateo 22, Mateo capítulo 22, vamos a conocer el amor de Dios en la ley, en el antiguo pacto. Mateo 22, versículo 34 al 40, dice que el gran mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. ¿Qué dice? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De qué depende el amor de Dios en el Antiguo Testamento? De amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. De esos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De esos dos mandamientos depende todo el Antiguo Testamento. Pero sabemos que la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Entonces, por la ley no recibimos bendición de Dios. Por la ley no recibimos la salvación. Por la ley lo que recibimos es condenación. Si yo amo a Dios y amo al prójimo como a mí mismo, estoy obedeciendo la ley. Entonces, ¿qué enseñan en las iglesias hoy? Entonces hacen van y reparten comidas y van y entonces hacen obras de caridad y grupos de ositos cariñositos y cositas solamente por la ley. Ámense unos a otros como ustedes mismos. Solo enseñan a hacer cosas buenas para ellos mismos. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, por favor. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. De todo lo que el hombre cosechare, eso va a recoger. Lo que pasa es que no conocen el amor de Dios que es espiritual. Están enseñando el amor de Dios que es por la carne. Y por la carne no recibimos bendición de Dios. La bendición de Dios se recibe por el Espíritu. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a esas iglesias donde solamente hablan de que hagan cosas buenas, obras de entonces están en la ley. Ámense unos a otros como a ustedes mismos. Ese es el amor de la ley, del antiguo pacto. Por eso nosotros tenemos que tener bien conocimiento cuál realmente es el amor de Dios. Miremoslo entonces, sigamos en Primera de Juan, para que sepamos cuál es el amor de Dios. Donde estábamos leyendo hace un momento, Primera de Juan 4. Ay, ahora me perdí.
Vamos a leer del 9 y 10. Primera de Juan 4, del 9 al 10. ¿Qué dice? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es el amor de Dios? Enviar a su Hijo al mundo a morir en la cruz y a derramar la sangre para el perdón de nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta dándonos vida en el Espíritu, porque todos los hombres por el pecado, ¿cómo estamos? Muertos. Pero cuando yo creo en su Hijo Jesucristo, ahora yo recibo la vida de Dios por la obra de Jesucristo, su Hijo. Ese es el amor de Dios, recibir la vida de Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Nosotros los hombres, ¿qué es lo que más amamos en este mundo? Nuestros hijos, ¿verdad o no? ¿Por qué los amamos tanto? Porque nosotros les hemos dado vida. Dios nos da la vida cuando creemos en su Hijo. Por eso recibimos el amor de Dios. Recibimos la bendición de Dios por creer en su Hijo Jesucristo. Yo no recibo la bendición de Dios por la ley, por las obras de la ley, sino por fe. ¿En quién? En su Hijo. Y la fe es conocimiento. ¿Y qué es fe? ¿Qué dice? ¿Cómo dice en Romanos? Que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por medio del conocimiento de su palabra. Yo tengo conocimiento y fe en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo recibo la vida de Dios, cuando yo recibo esa fe que es don de Dios, dice en Efesios, cuando yo recibo esa fe, ahora no es mi vida, porque yo estoy muerto en pecados y delitos. Ahora es la vida de Dios que viene a mí por creer en su Hijo Jesucristo. Ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea que ahora esta vida ni siquiera a mí me pertenece. Ahora esta vida, por eso nosotros, los que conocemos, por eso Jesucristo cuando se manifestó en esta creación, Él no vino a ser creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Jesucristo vino a este mundo, a esta creación, Él no vino a ser creyentes. Él vino a ser ¿qué? Discípulos, hombres que no amen su vida, sino que amen la vida de Dios, servirle al Señor. Eso es lo que el Señor demanda, porque esta vida no me pertenece, porque yo estoy muerto por ese espíritu que heredé de Adán. Mi espíritu viene heredado de Adán, y todos desde Adán estamos muertos. Por eso el espíritu de Adán no se puede resucitar, porque ese espíritu ya pagó por el pecado. Ese espíritu está muerto. Por eso yo no necesito ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo se lleva ¿en qué momento? En el bautizo. Por eso yo en el bautizo, yo entierro ese espíritu muerto, ese espíritu de condenación. Yo lo entierro en el agua. Y cuando salgo del agua, ¿qué estoy haciendo? Resucitando, con el espíritu de vida, con el espíritu de Dios. ¡Ah, qué bonito eso! Pero eso solamente se adquiere ¿cómo? ¿Cómo adquiero yo ese conocimiento? Por medio de leer la Biblia. Esto no es una religión, como dijo Juan Carlos, el pastor. Esto aquí no es una religión. Nosotros somos aquí hombres que estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios desde el principio siempre es que todos los hombres seamos hijos de Él. Pero los hombres por el pecado, por ser desobedientes, porque dice la Biblia en Génesis que el corazón del hombre siempre es inclinado hacia el mal, siempre. Esa es la condición del hombre, hacer lo malo delante de Dios, porque somos carne, porque somos alma. Por eso siempre hacemos lo malo, porque somos débiles, porque somos polvo de la tierra y al polvo queremos volver. Pero por eso tenemos que permanecer en Él. ¿Y cómo vamos a poder permanecer en Él? La palabra. Si yo no estoy orando, si yo no leo la Biblia, otra vez empieza la carne y se enseñorea de mi espíritu y me muero. Miremos qué dice el libro de Gálatas, por favor. Gálatas 2. Gálatas
Vamos al libro de Gálatas. Gálatas 2. ¿Ustedes se acuerdan los fariseos? ¿Se acuerdan quiénes eran los fariseos en la época de Jesucristo? Los fariseos eran hombres que amaban a Dios y amaban al prójimo, porque los fariseos eran cumplidores de la ley, eran hombres cumplidores de la ley, pero los fariseos ¿qué? Estaban muertos, porque no quisieron recibir el amor de Dios, no quisieron creer ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el que ama a Dios y el que ama a su hermano como a sí mismo está muerto, porque está bajo la ley, es un fariseo. Nosotros ahora tenemos la vida de Dios por medio de conocer a su Hijo Jesucristo. Entonces miremos Gálatas 2, vamos a leer del versículo 16 al 21. Gálatas 2, Gálatas 2, del 16 al 21. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo, por mí. No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Si fuera por las obras de la ley, si yo me presentara delante del Padre por mí mismo, por hacer cosas buenas, por ser justo delante de los hombres, entonces ¿para qué Cristo? ¿Para qué el sacrificio del Hijo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Todos los hombres estamos muertos en el espíritu por el pecado, todos sin excepción. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida que viene por parte de la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy leemos la Biblia, que esta es la palabra que da vida a nuestro espíritu. Bien, la Biblia entonces, como les decía, tiene 2 pactos, 2 testamentos. Para nosotros poder tener y conservar la vida, necesitamos ¿qué de parte de Dios? Necesitamos el mandamiento. Por medio del mandamiento, los hombres conservamos la vida en el espíritu. Entonces, ¿en qué momento? O miremos desde qué momento fue cuando Dios envió el mandamiento al hombre. Vayamos al libro de Génesis. Génesis 2. Génesis 2. ¿Qué dice Génesis 2:7? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios en este momento le da espíritu de vida al hombre. En este momento el hombre ya tiene comunión. En este momento el hombre ya tiene la vida de Dios porque tiene espíritu de vida. Dios es espíritu. Y la vida de Dios está en este momento. Dios, para cuando ustedes lean Génesis, se dan cuenta que Dios antes de este hombre, Dios creó al hombre y a la mujer. A ese hombre en Génesis 1:27. Y Dios a ese hombre y a esa mujer que les dice, frutifíquense, hieren la tierra y multiplíquense. Pero después dice que toma a un hombre y le pone aliento de vida, y el hombre ya tiene vida en su espíritu. Ya el hombre es espiritual. Entonces, cuando el hombre ya es espiritual, ¿qué le da Dios? Mandamiento. Miremos el mandamiento. Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dios le da mandamiento. Entonces Dios, para que el hombre mantenga su carne, ¿qué le dice? De todo árbol del huerto coma. Para que Dios tenga el alma viva, ¿qué le da? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ame. Pero ¿qué le da al espíritu? Lo dice ahí el 17. Porque el día que, más del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que él comiere ciertamente, Dios le dice al hombre: mire, el día que usted desobedezca mi palabra, usted se muere por desobedecer a mi palabra, porque mi palabra es mandamiento. Entonces ya sabemos que por la ley todos los hombres morimos, porque ya sabemos la historia, que entonces Satanás, la serpiente, engañó a la mujer y la mujer le dio el fruto a Adán y los dos murieron. ¿Pero qué murió de ellos? ¿El alma? ¿Qué murió? ¿La carne? El espíritu. Por eso era necesario la venida ¿de quién? Del Salvador, del Cristo, del ungido de Dios. Porque por la ley todos morimos, por la ley estamos muertos, porque todos desobedecimos el mandamiento, todos desobedecimos la palabra de Dios. En Romanos 5:12 lo dice: porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre leámoslo mejor porque se me olvidó, para no estar inventando mejor. Leámoslo, Romanos 5. Después me enredo y no lo digo bien, entonces mejor lo vamos a leer como está escrito. En Romanos 5. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. El pecado entró por Adán al mundo y por ese pecado pasó a todos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Todos estamos muertos en delitos y pecados por ese mandamiento en la ley que todos desobedecimos. Por eso por la ley no trae la vida. Por eso por la ley no viene la vida de Dios, porque por la ley estamos muertos. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que nosotros ahora sí podemos obedecer? ¿Cuál es el mandamiento? Porque ya sabemos que por la ley no podemos, porque por la ley estamos muertos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿cuál es el mandamiento que ahora nosotros sí podemos obedecer? Miremoslo en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Y 35, vamos a leer 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el mandamiento de la ley? Que se amen unos a otros como a ustedes mismos. ¿Cuál es el mandamiento del evangelio? Que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él a nosotros? Dando su vida, muriendo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es diferente el mandamiento o el amor de la ley al mandamiento del evangelio, ¿o no? ¿No es diferente?
El mandamiento de la ley es ámense unos a otros como a ustedes mismos. En el Evangelio, ¿cuál es? Ámense unos a otros como yo los amé. Yo di la vida por ustedes. Yo morí en esa cruz. Los que merecíamos estar en esa cruz somos nosotros por el pecado. Pero Él tomó nuestro lugar. Miremos qué dice en Juan 15. Juan 15. Juan 15, 12 al 17. Juan 15, del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué tenemos? El amor de Dios ahora. ¿Cuál es el mandamiento que sí podemos obedecer? Amarnos unos a otros como Él, predicar el Evangelio. ¿Lo podemos hacer o no podemos hacer? ¿Sí o no? Claro que sí, por supuesto. ¿Quién dijo que no? Pero yo para poder predicar, pues tengo que conocer, tengo que leer, tengo que venir a congregarme, tengo que hacer los estudios, tengo que orar, tengo que pedir, porque mire que dice aquí el 16, mire, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe qué es lo que las iglesias piden hoy? Dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Sabe qué piden? Carro, casa, camioneta, prosperidad, bienestar, bendición. Pide el carro, pide la camioneta, decláralo. Eso es lo que piden las iglesias hoy, porque no conocen el amor de Dios que es por el Espíritu. Están rebajando el amor de Dios a las cosas de la carne. Ese es el evangelio del anticristo, porque se están oponiendo a la voluntad de Dios. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Primero busquen la comunión, primero conozcan, primero sean llenos de la palabra, y ahí sí, tranquilos, no me preocupe por lo demás. Miremos qué dice en Santiago 4, si es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo acá. Santiago 4, está casi ahí al final. Santiago 4:4, ¿qué dice? Santiago 4:4. Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Si usted solamente quiere buscar al Señor para tener las cosas de este mundo, usted es enemigo de Dios, porque nuestra morada no es aquí. Nosotros no estamos luchando por tener las cosas de este mundo. Nosotros estamos buscando ¿qué? La vida eterna, el reino de Dios, el mundo venidero. Jesucristo, ¿cómo le dijo? ¿Se acuerda cómo dijo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros no estamos ahora viviendo por las cosas de este mundo. Claro que son, pues, ¿cómo no son importantes? Pero eso no tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Ahora tenemos que buscar esa morada eterna, esos galardones. ¿A quién le va a dar galardones el Señor? ¿A quiénes? ¿A los que tengan aquí muchas posesiones aquí en la tierra? No, a los que vivieron para Él, a los que quisieron hacer su voluntad, a los que quisieron obedecer a su palabra,
a los que no escatimaron su propia vida en este mundo para vivir para Él, sus discípulos, sus discípulos. Miremos Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién me quiere leer, por favor, del Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a leer todos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice el 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es? Miremosla, Juan 6. Vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el Hijo. Y cuando yo creo en el Hijo, ¿qué pasa? Voy a recibir ¿qué? Vida eterna. La vida eterna solamente se recibe por conocer, pero manifestación de que yo conozco y creo, obedezco, porque la palabra de Dios es ¿qué? Mandamiento. Creí, por tanto, hablé. Eso es lo que el Señor demanda de su iglesia. Eso es lo que el Señor demanda de sus discípulos. Nosotros, hoy miren, no hay nada más triste, no hay nada más triste. A mí me da mucho pesar. El Señor cuando lo usa uno en diferentes lugares y conoce uno personas de diferentes doctrinas, uno ve personas con esas ganas de servir, con esas ganas de hacer la obra del Señor, pero simplemente no conocen, no saben, no tienen entendimiento. Entonces ellos creen que por ir allá, por ejemplo, nosotros que vamos a la cárcel y uno escucha a los hombres que entonces van allá y les dicen, no, nosotros vamos a hablarles y darles una palabra de aliento, porque ellos pobrecitos, pero ¿por qué no les enseñan el Evangelio? ¿Por qué no lo enseñan? Porque no lo conocen. No hay nada más triste que usted vivir metido en una religión toda su vida y estar muerto. Imagínese usted, creerse uno mismo una mentira, no hay nada más triste que eso. Estar tratando usted de vivir una religión y no conocer a la palabra, no conocer la voluntad de Dios, no conocer el mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor mandamiento que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo les mando. ¿Queremos ser amigos de Dios o queremos ser enemigos de Dios? ¿Queremos recibir la bendición o queremos estar bajo maldición? ¿Qué preferimos? Pues si queremos recibir la bendición, si queremos recibir el favor de Dios, pues hagamos lo que Él nos manda, ¿o no? Miremos Juan 3. ¿Qué dice Juan 3, 35 y 36? Juan capítulo 3, versículo 35 y 36.
¿Qué dice? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como les digo, si yo creo, obedezco. Es que eso es algo natural. Yo creí en la palabra, pues la obedezco. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado, porque si yo creí en la palabra, pues me bautizo, porque no que es un mandamiento, es inmediato, o sea, yo creí y lo obedezco, porque es la palabra de Dios. Si yo digo que creo, pues obedezco, no que es palabra de Dios. Cuando Jesucristo, miremos en Mateo 16, una cosita. Mateo 16. Mateo 16, confesión de Pedro, ¿verdad? En el 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando aquí está diciendo Pedro, tú eres el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El que vino, murió, derramó la sangre para el perdón de mis pecados. Es la propiciación, es el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Él murió por mis pecados. Pero es que todo lo hizo por usted. O sea que usted es lo más importante, no Señor. Porque por eso dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la palabra de Dios que se manifestó en este mundo. Ahora yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi creador y que yo soy tu creación, yo soy tu criatura. O sea, por lo tanto yo obedezco. Yo reconozco que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El Cristo fue el que murió por mí. Pero el Hijo de Dios es la palabra, el verbo que se hizo carne. Y por lo tanto yo tengo que servirlo. Manifestación de que creí en el perdón de mis pecados, lo predico. Porque yo tengo la vida de Dios. Y ahora yo doy vida a los demás. Por medio del Evangelio, la buena noticia o la buena nueva. Bien, entonces terminemos con Mateo 14, la porción que empezamos a leer hoy. Mateo 14, 34, ¿verdad? Mateo 14, el 34 al 36, y miremos cómo todo lo que hemos hablado, cómo lo podemos aplicar en esa enseñanza. Mateo 34, Mateo 14, oígame a mí la UA. Mateo 14, el 34 al 36. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Bien, Jesucristo hizo muchos milagros, muchos. Dice la Biblia en Juan 21, que si se escribieran uno a uno todas las cosas que Jesucristo hizo, ni aún en todos los libros del mundo cabrían. Jesucristo hizo muchos milagros, pero en Genezaret fue una tierra importante en su ministerio. ¿Qué significa el nombre Genezaret? Genezaret significa jardín del rey. Eso significa Genezaret, jardín del rey. Ustedes han visto los palacios de los reyes, siempre tienen un jardín. ¿Se han visto? En las películas, por ejemplo, que siempre tienen el jardín del rey. El jardín del rey es un lugar de reposo. El rey legisla, el rey ejerce su autoridad, pero el rey necesita descansar. Entonces el rey se aparta al jardín. El jardín es el lugar donde el rey tiene aves, tiene animales exóticos, tiene fuentes, tiene lagos, tiene árboles frutales, tiene cosas hermosas donde el rey encuentra un reposo.
donde el rey encuentra un reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo? ¿Será que Dios se cansa? No, el reposo de Dios es donde Dios deposita su gloria, donde Dios tiene todo contentamiento, donde reposa la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento, ¿dónde reposaba la gloria de Dios? En el Antiguo Pacto, miremoslo en el Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132, leamos del versículo 6 al 8. Salmo 132, del versículo 6 al 8. He aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Cuál es en el antiguo pacto el lugar de reposo? El tabernáculo. Era el lugar donde el pueblo de Israel servía a Dios, donde Dios depositó su gloria y el pueblo servía a Dios en el tabernáculo. Eso es en el antiguo pacto. Pero hoy, ¿dónde busca Dios reposar? Cuando nosotros hablamos del jardín del rey, es lo mismo que si estuviéramos hablando del Edén o del paraíso o del reino de los cielos. Es donde el Padre tiene todo contentamiento, donde la voluntad de Dios se cumple. Hoy, ¿dónde es que el reposo de Dios, dónde es que Dios quiere reposar hoy? Hoy, miremoslo en Proverbios. Miremoslo en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 33. ¿Qué dice? En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Dónde reposa hoy la gloria de Dios? En el corazón de los hombres, de las mujeres dispuestos a servir al Señor, de hacer su voluntad. En ellos hoy reposa la gloria de Dios, el nombre de Dios. Todo contentamiento Dios lo tiene en aquellos hombres y mujeres dispuestos a servir. ¿Dónde reposó la gloria de Dios? ¿Dónde el Padre tuvo contentamiento? ¿En quién? ¿El Padre en quién? En su Hijo. Porque el Hijo hizo la perfecta voluntad del Padre. El Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hoy el Padre busca hombres dispuestos, corazones dispuestos, para que el Padre tenga todo contentamiento, para que nosotros no escatimemos esta vida, sino que hagamos su voluntad. Como les decía, cuando yo recibí el Evangelio, yo estaba muerto por el pecado. Pero cuando yo recibí la palabra de salvación, cuando yo creí en Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea que esta vida no me pertenece. Esta vida no nos pertenece a los que hemos creído. Esta vida ya no es nuestra vida. Por eso tenemos que hacer es la voluntad de Él, hacer lo que Él manda, a vivir para Él, a llevar la palabra de salvación. Miremoslo en Marcos 8, y ya casi terminamos, ya casi, no se preocupen. Marcos 8, ¿qué dice el 30 y qué? Marcos 8, 34, hasta el 38. Miremos Marcos 8, del 34 al 38.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Está claro o no está claro? Clarísimo, ¿verdad? Muy claro. Entonces, miremos Mateo, para que terminemos ya, Mateo 14. Mateo 14, ya terminamos. Dice Mateo 14:34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. ¿Quiénes traían los enfermos? Los que creían en Jesús, el Cristo. Los que creían en él traían los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Todos los hombres que están muertos en delitos y pecados, ciegos, mancos, cojos, paralíticos, leprosos. Todos los que están muertos en el espíritu. Los que creían en él trajeron esos enfermos. Los traían a él. ¿Y qué más hicieron? Vea, en el 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Cuando dice la Biblia que le rogaban, ¿qué es rogar? Clamar, suplicar, pedir, orar. Entonces, en oración nosotros pedimos que esas personas que están enfermas, muertas, espiritualmente, vengan al Señor. Vengan y conozcan el Evangelio. Vengan y reciban la vida de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Y todos los que tocaron le tocaron, perdón, leamos el 36 nuevamente. Y le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Todos los que tocaron, ¿qué? El manto. El manto son las vestiduras de salvación, el Evangelio. Todos los que creyeron en él, creyeron en el Evangelio y recibieron sanidad. Ya no están muertos, ya no están enfermos, ya no están ciegos, ya no están hambrientos, sedientos, porque recibieron la palabra de vida, recibieron el Evangelio del perdón de sus pecados. Los mantos de salvación es el Evangelio. Las vestiduras, allá en Apocalipsis los habla, las vestiduras que fueron lavadas con la sangre del Cordero. Nosotros rogamos por los que están afuera, por los que no conocen, por los que están muertos y enfermos. Los rogamos para que vengan al Señor y para que reciban la salvación. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de la oración. Miremos ya y terminamos en Isaías y resumamos todo lo que hemos hablado aquí. Isaías 61. Isaías 61 y vamos a resumir todo lo que hemos hablado. Isaías 61, vamos a leer del versículo 1 al 11. Isaías 61, si quiere medítenlo en la casa, vuélvanlo a leer. Isaías 61, que esta porción es muy bonita. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primarios y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán, y con sus heredades por los cuales las tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latricio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ello pacto perpetuo. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocieran que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré de Jehová, mi alma se alegrará con mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia ordenada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza de él de todas las naciones. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, por aquellas personas que están fuera, Señor, aquellos que están muertos en delitos y pecados, aquellos que no han conocido la palabra de salvación, aquellos, Señor, que están enfermos, cojos, mancos, ciegos, aquellos que están sedientos, Señor. Todos ellos que no conocen de la palabra de salvación, tráelos, Señor, y que reciban la vida por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, que reciban la salvación de su alma, que reciban el perdón de sus pecados, Señor. Tráelos, Padre, obra con poder, Señor. Escucha a tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a lo que por gracia hoy aquí hemos recibido, por gracia demos a otros, Padre. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad, Señor, y que la bendición tuya, la paz tuya, la que enriquece y no añade tristezas, sea siempre sobre nosotros. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.